tu corazón. Una balanza. Y una bestia milenaria esperando devorar tu alma si fracasas en el juicio final. Veremos los pasillos ocultos de un inframundo donde cada sombra era una trampa mortal. Descubrirás que el objeto más poderoso contra la muerte no es lo que crees. Ni siquiera se llama como piensas. Entenderás por qué un simple conjunto de papiros fue la guía definitiva para trascender la muerte y alcanzar la inmortalidad. Esto no es solo historia. Es la lucha por la vida eterna. Empezamos. El tenue aroma a incienso se aferra al aire denso de la sala de las dos verdades. Ante ti, no hay un juez terrenal, sino los dioses inmortales. Anubis, con su cabeza de chacal, supervisa. Tot, el escriba divino, prepara su papiro. En el centro, una balanza. En un platillo, tu propio corazón palpitante, en el otro, la pluma de Maat, símbolo de la verdad y el orden cósmico. Cualquier desequilibrio, cualquier indicio de transgresión, y tu alma será devorada por Amit, la devoradora de los muertos. Ella es una criatura abominable con cabeza de cocodrilo, cuerpo de león y ancas de hipopótamo. En este instante crítico, el miedo se congela en tus venas, a menos que, en vida, hayas poseído la guía definitiva para trascender la muerte. Este objeto de inmenso poder no es, como sugiere su nombre moderno, un tomo encuadernado al uso. Es, en realidad, una vasta y heterogénea colección de hechizos, oraciones, fórmulas mágicas y conjuros. Para los antiguos egipcios, su nombre real era mucho más evocador y esperanzador, el libro para salir al día o el libro para emerger a la luz. Su propósito fundamental era precisamente ese, permitir al difunto salir al día. Es decir, superar los peligros y desafíos del vasto inframundo, el Duat, y alcanzar la inmortalidad junto a Osiris. Los orígenes de este compendio ritual se hunden en las arenas del tiempo. Sus raíces más profundas se encuentran en los textos de las pirámides del Imperio Antiguo, grabados exclusivamente para la realeza. Y evolucionaron con los textos de los ataúdes del Imperio Medio, accesibles para la élite. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. Sin embargo, fue durante el Imperio Nuevo cuando se estandarizó en una forma más democrática, copiándose en papiros, lienzos y vendas de momia para un público más amplio. Cada copia era única, adaptada a las necesidades y recursos del difunto, no una edición impresa sino una pieza personalizada de artesanía mágica. El viaje al más allá egipcio no era un mero tránsito, sino una odisea cargada de trampas, demonios y juicios divinos. Para navegar este tortuoso camino, el alma necesitaba conocimientos específicos. No tenía una estructura lineal, era un compendio de aproximadamente 200 capítulos o hechizos individuales, cada uno con una función específica. Algunos eran hechizos de transformación, para que el difunto pudiera adoptar la forma de un halcón o una serpiente y sortear obstáculos. Otros eran de protección, contra los escarabajos que devoraban cuerpos o los demonios que esperaban en las puertas del Duat. Había conjuros para invocar la ayuda de los dioses, para controlar seres infernales o incluso para asegurar el alimento del alma. Entre estos conjuros, algunos eran vitales. El hechizo para no morir una segunda vez garantizaba la supervivencia eterna del alma. El hechizo para no trabajar en el más allá permitía que las figuras Apti cobraran vida y realizaran el trabajo por el difunto. Pero el más crucial, el que definía el destino final del alma, era el hechizo del pesaje del corazón. Este no solo invocaba el juicio, sino que también ofrecía las palabras exactas que el difunto debía recitar para defender su inocencia ante los dioses. Esto aseguraba que el corazón no delatara sus pecados y la pluma de Maat se mantuviera equilibrada. Era la llave a la vida eterna. Las ilustraciones, o viñetas, que adornaban los papiros de este compendio eran tan importantes como el texto en sí. Representaban visualmente el viaje del alma, los dioses protectores, los peligros acechantes y la gloriosa culminación en los campos de Aaru, el paraíso egipcio. Estos gráficos no eran meros adornos, eran herramientas didácticas, mapas visuales que complementaban las instrucciones escritas y ayudaban al difunto a comprender su camino. Así, el libro de los muertos se alza como una ventana insustituible a la compleja cosmovisión egipcia sobre la vida y la muerte. Más que un grimorio de supersticiones, fue la guía suprema, la hoja de ruta sagrada que prometía a los egipcios no solo la supervivencia del alma, sino la posibilidad de emerger, gloriosos, al día de una eternidad prometida. En el corazón de la compleja cosmovisión egipcia, donde la muerte no era el fin, sino un intrincado pasaje hacia la eternidad, se erigió una herramienta inestimable, el libro de los muertos. Este no fue un tomo encuadernado en el sentido moderno, sino una compilación sagrada de textos funerarios conocidos por los antiguos como Peremru, el libro para salir al día. Su propósito era fundamental y trascendente, armar al difunto con el conocimiento y la magia necesarios para navegar los peligros del Duat, el inframundo, y alcanzar la gloriosa inmortalidad. El libro de los muertos era, en esencia, la guía suprema para la supervivencia del alma.
Los orígenes del libro de los muertos se rastrean hasta las más remotas dinastías egipcias. Sus precursores directos fueron los textos de las pirámides, grabados en las paredes internas de las pirámides del Imperio Antiguo, exclusivos de la realeza. Estos conjuros, centrados en el renacimiento del faraón entre los dioses celestiales, sentaron las bases. Con el declive del Imperio Antiguo, la esperanza de la vida eterna se democratizó parcialmente, dando paso a los textos de los ataúdes durante el Imperio Medio. Estos, inscritos en los sarcófagos de madera, extendieron el privilegio funerario a la élite y a funcionarios de alto rango. El libro de los muertos, sin embargo, representaría la culminación de esta evolución, estandarizándose en el Imperio Nuevo y volviéndose accesible a un espectro mucho más amplio de la sociedad. Desde faraones hasta escribas y artesanos, siempre que pudieran costear su confección. El escenario principal para la acción del libro de los muertos era el Duat, el vasto y peligroso inframundo egipcio. Este reino subterráneo no era un lugar de castigo eterno al estilo occidental, sino un campo de pruebas lleno de obstáculos, criaturas hostiles y puertas custodiadas. El alma del difunto, el Ba, y su esencia espiritual, el Ka, debían superar estos desafíos para reunirse y alcanzar la vida eterna junto a Osiris, señor del inframundo. El libro de los muertos no solo describía este viaje, sino que proporcionaba las herramientas verbales y mágicas para asegurar su éxito. La estructura del libro de los muertos distaba de ser un relato lineal. Era una antología, una colección modular de aproximadamente 200 capítulos o hechizos individuales, cada uno con una función específica. No existía una versión canónica única, cada libro era personalizado, una selección curada de conjuros adaptados a las necesidades, el estatus y los recursos del difunto. Entre sus páginas virtuales se encontraban hechizos de transformación que permitían al alma tomar la forma de dioses o animales para evadir peligros. Conjuros de protección contra demonios y trampas, invocaciones a deidades para asegurar su favor, y fórmulas para garantizar el alimento y la bebida del alma en el más allá. El libro de los muertos era, por tanto, una biblioteca ambulante de poder mágico para el viaje final. Entre los conjuros más esenciales que componían el libro de los muertos figuraban aquellos que garantizaban la continuidad de la existencia y la superación de las pruebas divinas. El hechizo para no morir una segunda vez era crucial, asegurando que el alma, tras su primera muerte física, no sufriera una aniquilación definitiva en el Duat. Otro hechizo de gran relevancia era el hechizo para no trabajar en el más allá, que permitía al difunto delegar las tareas manuales y agrícolas en los atis. Pequeñas figuras funerarias que mágicamente cobraban vida para sustituir al propietario cuando los dioses los llamaran a laborar. Sin embargo, el más dramático y vital de todos era el hechizo del pesaje del corazón, la piedra angular para acceder a los campos de Aru, el paraíso egipcio. Este hechizo, junto con el conocimiento que el libro de los muertos impartía, era la clave para la salvación. La culminación del viaje del alma, y el punto focal de gran parte del libro de los muertos, ocurría en la sala de las dos verdades. Aquí, el corazón del difunto, considerado la sede de la conciencia y la moralidad, era pesado en una balanza mística contra la pluma de Maat, la diosa de la verdad y la justicia. Anubis, el dios chacal, supervisaba la balanza, mientras Tot, el escriba divino, registraba el veredicto. Si el corazón era más pesado que la pluma, cargado con las iniquidades de la vida, era devorado por Ammit, la devoradora de muertos, condenando al alma a la aniquilación. El libro de los muertos proporcionaba las palabras y las negaciones confesionales que el difunto debía recitar para purificarse ante los 42 jueces divinos y asegurar que su corazón fuera ligero. Era la máxima garantía de la rectitud del alma y la entrada al descanso eterno. Las ilustraciones, o viñetas, que acompañaban los textos del libro de los muertos eran tan importantes como los propios conjuros. Estas representaciones visuales del viaje del alma, de los dioses protectores, de los peligros acechantes y de la gloriosa culminación en los campos de Aru, no eran meros adornos. Eran herramientas didácticas, mapas visuales que complementaban las instrucciones escritas y ayudaban al difunto a comprender su camino. Un papiro del libro de los muertos con sus vibrantes escenas del juicio o las transformaciones del alma, ofrecía una guía integral que trascendía la mera alfabetización, un soporte vital para un mundo de símbolos y magia. Los soportes físicos del libro de los muertos eran tan variados como sus contenidos. Aunque los papiros son los más conocidos y los que han pervivido en mayor número, estos textos sagrados también se inscribían en las vendas de lino que envolvían las momias, en las paredes internas de las tumbas y capillas funerarias, o en los sarcófagos mismos. La elección del material y la extensión de los hechizos dependían del poder adquisitivo del difunto, haciendo que cada copia de este texto fuera una pieza única y personalizada, un reflejo de su dueño y de su aspiración a la vida eterna. En el legado moderno, el libro de los muertos a menudo ha sido malinterpretado, reducido en la cultura popular a un grimorio oscuro o a un libro unificado de hechizos malignos. Sin embargo, su descubrimiento y estudio han tenido un impacto inconmensurable en la egiptología, revelando la intrincada teología y escatología egipcias.
Más allá de cualquier fantasía, el libro de los muertos se alza como una ventana insustituible a la compleja cosmovisión egipcia sobre la vida y la muerte. Fue la guía suprema, la hoja de ruta sagrada que prometía a los egipcios no solo la supervivencia del alma, sino la posibilidad de emerger, gloriosos, al día de una eternidad prometida, un testimonio imperecedero de su profunda fe en el más allá. El eco de El Libro de los Muertos, que los antiguos egipcios conocieron con la esperanzadora denominación de El Libro para salir al día, resuena aún hoy, miles de años después de que sus primeros papiros fueran enrollados y depositados junto a los difuntos. Su legado trasciende el mero valor arqueológico, es una piedra angular en la comprensión de una de las civilizaciones más fascinantes de la historia y un testimonio imperecedero de la condición humana frente a la eternidad. La trascendencia de este libro radica, en primer lugar, en su impacto fundacional sobre la egiptología. Su descubrimiento y desciframiento no solo abrieron una ventana insustituible a la intrincada teología y escatología egipcias, sino que revelaron la compleja cosmovisión que sustentaba toda su existencia. Antes de él, el más allá era un enigma apenas vislumbrado a través de la arquitectura funeraria, después, se transformó en un viaje vívidamente detallado, poblado de deidades, demonios y desafíos que el alma debía sortear. Entender los casi 200 hechizos, oraciones y conjuros que lo componen, ha permitido a los eruditos reconstruir no solo los ritos funerarios, sino también la moral, la ética y las profundas creencias sobre el equilibrio cósmico, Ma'at, que permeaban la sociedad egipcia. Más allá del ámbito académico, el Libro de los Muertos ha calado en la memoria colectiva, aunque a menudo de forma distorsionada. La cultura popular, seducida por su nombre moderno, lo redujo a un grimorio oscuro, un compendio de magia negra. Sin embargo, su verdadero legado es radicalmente distinto, representa la más elaborada y esperanzadora guía para la inmortalidad jamás concebida. Fue el faro que prometía a los egipcios no solo la supervivencia del alma en la Duat, sino la posibilidad de emerger, gloriosos, al día, renacidos bajo el sol de una eternidad prometida junto a Osiris. Cada hechizo de transformación, cada conjuro de protección contra la segunda muerte, cada instrucción para el pesaje del corazón en la sala de las dos verdades, eran herramientas esenciales para asegurar un destino dichoso. Las figuras Apti, activadas por un hechizo específico, garantizaban que el difunto no tendría que trabajar en el más allá, un detalle práctico que subraya la preocupación egipcia por el bienestar post-mortem. El libro para salir al día nos enseña sobre la universalidad de la esperanza humana y el miedo a lo desconocido. Desde sus orígenes en los textos de las pirámides, exclusivos de la realeza, pasando por los textos de los ataúdes para la élite, hasta su estandarización y democratización en el Imperio Nuevo para un público más amplio, su evolución demuestra un deseo inherente de trascender la mortalidad. Ya fuera en lujosos papiros decorados con vibrantes viñetas, en las vendas de las momias o grabados en los muros de las tumbas y sarcófagos, cada versión del Libro de los Muertos era una manifestación personalizada de fe, un seguro de vida eterna adaptado a los recursos y aspiraciones del difunto. Su persistencia en el tiempo y su constante evocación no se deben a conjuros malignos, sino a su profunda resonancia con la eterna búsqueda del ser humano por comprender y conquistar la muerte. El Libro de los Muertos se erige como una de las cimas de la espiritualidad antigua, una monumental obra colectiva que desafió el vacío, ofreciendo un mapa detallado para el viaje más importante de todos. No es un simple artefacto, es la voz de una civilización que, con asombrosa previsión y una fe inquebrantable, buscó dominar el destino más allá del último aliento, asegurándose un lugar bajo el eterno sol del más allá. Su memoria es la memoria de la esperanza inagotable del hombre. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.